Buenas tardes, estimado estudiante. Como le mencioné en el día de ayer, ¿verdad? El día de ayer y en la clase anterior iba a grabar lo que es la teoría del productor. Esta teoría del productor cuenta de dos partes que son importantes dentro de lo que es la teoría económica. Uno serían los costos y la otra sería la producción. Entonces, ya nosotros vimos lo que era el comportamiento del consumidor, vimos sus ejemplos, en clase vimos la teoría, vimos los ejemplos, en el video de ayer vimos cómo se resolvían algunos ejemplos por medio del paquete Excel y un complemento que se llama Solver, ¿verdad? Que trata de resolver problemas, ¿verdad? Problemas, ¿verdad? Que nos van a decir a nosotros cuál es la máxima utilidad, entre otras cosas. ¿Vale? Teoría de la empresa, ¿verdad? Teoría de la producción. Primero vamos a definir lo que es una empresa. Una empresa es una unidad productiva agrupada y dedicada al desarrollo de la actividad económica con ánimo de lucro en nuestra sociedad. Y es muy común la creación continua de esas empresas. Si nosotros vemos, ¿verdad? Estas empresas están divididas en tres sectores de la economía. El sector primario, que es el sector de pesca, agricultura, todo lo que se produce por lo general fuera de la ciudad capital. Puede ser Arraiján, Chorrera, las otras provincias, Chiriquí, ¿verdad? Todo lo que es temas agrícolas, temas de ganadería, ¿verdad? Se producen afuera de nuestras áreas, de las áreas capital. En cuanto al segundo sector, ¿verdad? Ya está dentro más que todo de las áreas capitales de cada una de las provincias y esto puede ser empresas textiles, empresas de licores, ¿verdad? Todo lo que es la industria. Las empresas también se encuentran dentro de este sector económico y en el sector terciario ni se diga. Aquí en Panamá, ¿verdad? Tenemos el sector, el tercer sector de la economía es el más desarrollado. Logística, banca, transporte, comercio, ¿verdad? Entre otras cosas. Bueno, la producción y la función de producción, ¿verdad? Es la actividad que se desarrolla de un sistema económico más eficiente. Se trata de la capacidad que tiene un factor productivo para crear determinados bienes en un periodo determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros utilizamos diferentes insumos, ya sea trabajo, tierra, capital, ¿verdad? Y con esos insumos nosotros producimos bienes o producimos servicios. En cuanto a la función de la producción, aquí la vemos, ¿verdad? X va a ser igual o hasta determinada por lo que es el trabajo, la tierra, el capital, entre otros factores. Pueden influir otros factores, ¿verdad? Todo va a depender, ¿verdad?, de lo que se produzca. Sin embargo, ¿verdad? Estos factores, tierra, trabajo, capital, son los más comunes. Cuando ustedes dieron microeconomía, disculpen, ustedes tuvieron que dar cuáles son los factores de la producción: tierra, trabajo, capital, conocimiento, ¿verdad? Tecnología, pueden incluirse dentro de estos factores. Conocimiento empresarial. Entonces, ¿cómo nosotros clasificamos, verdad, la producción o los productos? Ya más que todo en el punto de estimación. Producto total, ¿verdad? El producto medio o el producto promedio sería igual al producto total dividido entre el número de unidades de un factor. Producto marginal lo determina el cambio, ¿verdad? Ya nosotros vimos la semana pasada cómo nosotros sacábamos lo que era la utilidad marginal. Acá también se ve esa estimación. Cambiamos el producto total y lo dividimos entre el número de unidades de un factor que se utiliza. Y la producción total, que sería la suma, ¿verdad? La suma de, de los productos producidos. Entonces vamos a ver este videito bastante corto que habla de las tres etapas de la producción. En microeconomía se, se da, ¿verdad? Se da esta situación y más que todo cuando nosotros trabajamos en etapas de producción a corto plazo. Porque en el corto plazo nosotros no tenemos un capital, de repente no tenemos un capital lo suficiente para producir en más máquinas, para comprar más máquinas o para obtener más mano de obra.
Llegó la colección que nos une. Cómprate un Macombo Pollo McCrispy o Chicken McNuggets y lleva uno de los 5 vasos. Nos encanta estar con la Cele. Hola, en este video vamos a hablar de lo que en economía conocemos como la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Nos da la respuesta a la pregunta de por qué un trabajador adicional aporta menos. Vamos a suponer que tenemos un terreno en el cual vamos a sembrar. El economista Henri-Robert Jacques Turgot, un economista francés fisiócrata que vivió de 1727 a 1781, empezó a observar el rendimiento de los terrenos cuando eran sembrados. Aquí en la parte inferior vamos a construir una gráfica en la que vamos a ir representando el rendimiento de este terreno conforme es arado. Turgot señaló en 1767 que si la tierra no estaba preparada, producía muy poco. Entonces aquí voy a señalar con 0. No hemos arado esta tierra, ningún trabajador ha hecho un trabajo para preparar la tierra y entonces se produce muy poco. Pero si se ara una vez, él observó que la producción aumenta. Entonces tenemos un trabajador arando la tierra y la producción aumenta. Ahora, si se ara 2 veces, Turgot observó que la producción podría hasta cuadruplicarse. Sin embargo, él observó que llegaba un cierto momento en el que cada trabajador adicional aportaba menos. O sea, supongamos que tenemos un tercer trabajador, la tierra es arada una tercera vez y entonces la producción adicional que genera ese tercer trabajador es menor que la que producía el segundo. La producción total se está incrementando. O sea, el tercer trabajador sí aporta, pero aporta menos que el segundo. Y si agregamos un cuarto trabajador que viene a arar esta tierra, aporta menos que el tercero, y así sucesivamente, hasta que llega un cierto momento en el que un trabajador adicional, en este caso el sexto, no aporta nada a la producción. Ya no se añade nada a esta producción porque la fertilidad del terreno se había agotado, según argumentaba Turgot. A esto le conocemos con el nombre de rendimientos marginales decrecientes. Dice que si se añade una unidad de factor variable, en este caso los trabajadores, a un factor fijo, que puede ser la tierra o puede ser el capital, o sea, podría ser maquinaria, equipo. Entonces, a partir de un cierto punto, cada trabajador adicional aporta cada vez menos. Supongamos nuevamente que tenemos este terreno, entonces el primer trabajador aporta mucho, el segundo trabajador podría aportar más que el primero, el tercero podría aportar más que el primero y el segundo, pero ya el cuarto posiblemente aporte menos, y el quinto aporta todavía menos, y el sexto menos, y el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo. El decimoprimer trabajador, cada trabajador adicional empezará a aportar menos porque estamos manteniendo constante el factor fijo, que en este caso es la tierra, hasta que llega un momento en que un trabajador adicional ya no tiene ni siquiera dónde estar, casi que más bien va a estorbar a los otros, la producción podría hasta disminuir. En esto consisten los rendimientos marginales decrecientes y podrían darse también en una industria de manufactura. Cada trabajador adicional empieza a aportar menos que el anterior, hasta que entonces tenemos un punto en el cual ya no sería económicamente razonable seguir agregando trabajadores. Los rendimientos marginales decrecientes, esta teoría es uno de los pilares básicos de la teoría microeconómica moderna y nos explica algo más acerca de los costos. Si cada trabajador adicional aporta cada vez menos, ¿qué pasará con el costo de cada unidad adicional producida? Bueno, esto nos dice que producir más va a salir cada vez más caro, porque le voy a estar pagando un salario a un trabajador que cada vez aporta menos a la producción. Quiere decir que mi costo se incrementa cada vez más. Si usted necesita saber más, Bueno, como le mencioné anteriormente, ¿verdad? Eh, Rendimientos marginales decrecientes, la teoría, ¿verdad? Que nos muestra a nosotros qué es lo que va a pasar tanto en la producción como lo que va a pasar en los costos, ¿verdad? O en el factor de producción.
o factor mano de obra, disculpen, lo que es el factor mano de obra. Mano de obra, el factor tierra, a medida que nosotros vamos aumentando nuestra producción, ¿verdad? Y mantenemos un factor, vamos a decir, el factor tierra en este caso. Si nosotros tenemos una parcela de tierra, de tierra para cultivar arroz, ¿verdad? Y nosotros vamos agregando cada vez más factor trabajo o agregamos más mano de obra o contratamos más obreros para que cultiven esa tierra. Va a pasar un tiempo, va a llegar un momento en que va a haber demasiados trabajadores, ¿verdad? Una de dos, o se estorban entre ellos y la producción comienza a disminuir poco a poco, o las unidades producidas, disculpen, comienzan a disminuir poco a poco, o va a llegar un momento en que nosotros hemos contratado tantos trabajadores que va a haber algunos trabajadores que se quedan ociosos, o sea, sin trabajar, y nosotros vamos a estar pagándole dinero a esos trabajadores. ¿Y qué trae consigo eso? Que nuestros costos aumenten y que la producción disminuya. De eso tratan los rendimientos marginales decrecientes. Entonces, aquí, ¿verdad? Las etapas de la producción, la etapa de la producción, ¿verdad? Por lo general, en el corto plazo, estamos hablando de corto plazo porque esto más que todo se da cuando los empresarios no tienen mucho conocimiento, no tienen mucha experiencia, entonces piensan, ¿verdad?, que aumentando un factor, ya sea trabajo, capital o tierra, y otro factor, ¿no? Vamos a decir, en este caso, en el ejemplo anterior era la tierra, se mantenía constante, y nosotros íbamos aumentando cada vez más la mano de obra, ¿verdad? Pasan estas situaciones. A lo primero, ¿verdad? En la primera etapa de la producción, el producto o la producción va a ir creciendo constantemente. No, disculpen, va a ir creciendo de forma a lo largo, ¿verdad? A lo largo va a ir creciendo la primera etapa. Llega un momento en que esa producción se mantiene constante a lo largo del tiempo, producto de que nosotros estamos aumentando más mano de obra, ¿verdad? Más mano de obra. Y luego disminuye, ¿verdad? Disminuye. Cuando comienza a disminuir la producción se debe a que ya hay personas que están cultivando la tierra, pero se obstaculizan entre ellos, pues. Se obstaculizan, otros se quedan sin producir, producto de que hay demasiado eh, personal, mano de obra que está produciendo, ¿verdad? Y eso hace que la producción poco a poco vaya disminuyendo. Eso nosotros lo vemos más que todo en el producto medio, ¿verdad? El producto medio va aumentando, luego llega una fase en que se mantiene constante y luego comienza a disminuir. Producto medio sería el, la curva azul y el producto marginal del trabajo sería la curva anaranjada. Entonces, otro factor importante, ¿verdad? Dentro de lo que es, otro punto importante dentro de lo que es los costos, dentro de lo que es la teoría de producción serían los costos, ¿verdad? El costo, también llamado coste, es el desembolso económico que se realiza para la producción de algún bien o la oferta de algún servicio. El costo incluye la compra de insumos, el pago de mano de obra, los gastos de producción y los gastos administrativos. En el corto plazo, ¿verdad? Nosotros vamos a tener costos fijos, totales, costos variables totales y el costo total, ¿verdad? Que sería la sumatoria del costo fijo más el costo variable. Costos fijos, ¿verdad? Serían todos los insumos de la empresa debido a que la cantidad de insumos fijos no cambia cuando se produce, ¿verdad? Quiere decir eso, ¿verdad? Que nosotros ya tenemos o conocemos la cantidad de insumos que nosotros necesitamos para producir cinco sillas, ¿verdad?
Ya nosotros contamos con algo de experiencia. Entonces, costo variable total, ¿verdad? Es el costo de todos los insumos variables de la empresa, debido a que la empresa tiene que cambiar la cantidad de insumos variables para cambiar la producción, ¿verdad? Quiere decir esto, ¿verdad? Costo fijo sería madera, sería eh, tornillos, ¿verdad? Todos los elementos que nosotros necesitamos para producir las sillas, ¿verdad? Costo fijo sería todas las maquinarias que nosotros necesitamos para producir esas sillas. Entonces aquí hay un breve ejemplo, ¿verdad? De cómo va aumentando, cómo se dan lo que son las curvas de los costos, ¿verdad? Y cómo van incrementándose algunas de ellas, ¿verdad? La curva anaranjada sería el costo variable, la curva gris sería el costo total, ¿verdad? Que sería la sumatoria del costo fijo más el costo variable, y el costo fijo sería el azul. Si se ponen a ver, el costo fijo es constante. Las otras dos sí tienen una tendencia creciente. Costo marginal, ¿verdad? Otro costo que de repente en los muchachos de contabilidad, algunos de finanzas, esto no se ve mucho, ¿verdad? Sin embargo, es un indicador que nos sirve a nosotros cómo va variando nuestros costos a medida que va aumentando la producción por unidad, ¿verdad? Y hasta dónde nosotros podemos producir. Dice que es el aumento del costo total que resulta del aumento de una unidad de producción. La curva tiene forma de U, o sea, es una característica de ella. Cuando se contrata un segundo trabajador, el costo marginal disminuye, pero cuando se contrata a un tercero, un cuarto, un quinto trabajador, el costo marginal aumenta sucesivamente. Clásico ejemplo que se dio en el video, ¿verdad? A medida que nosotros íbamos aumentando la mano de obra y manteníamos nuestro, nuestra, nues- teníamos fijo nuestro terreno, ¿verdad? Para la producción. Eso iba causando que se aumentaran lo que era el tema de los rendimientos marginales de crecimiento. Bueno, ahí está la característica, tiene forma de U. A medida que va aumentando el costo, ¿verdad? Marginal, eso es un indicador, un mal indicador para el empresario. Entonces están los costos promedios, puede ser costo fijo promedio, ¿verdad? Que es el costo fijo dividido entre el número de unidades, el costo promedio, el costo variable promedio, que es el número, que es el costo variable total dividido entre las unidades producidas, y el costo total promedio, ¿verdad? Que sería más que todo el costo total, pero dividido entre la producción. Características de estas curvas de los costos promedios tienden a ser negativas, ¿verdad? Debido a una distribución del costo entre el total de la producción, ¿verdad? O sea, que a mayor producción, los costos totales van a llegar. Los costos totales son más pequeños, ¿verdad? Va disminuyendo los costos totales promedio, o los costos fijos promedio, disculpe. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Ejemplo de esto, ¿verdad? Cuando nosotros compramos en cantidades, por eso es que las empresas, ¿verdad? Los- las empresas que se encargan de la compra, ¿verdad? Al por mayor para vender acá en la ciudad capital, nos venden, salen ganando al momento de la venta. Si ellos compran una cantidad enorme, ya sea de ropa, de muebles, ¿verdad? O producen una cantidad enorme de muebles, ¿verdad? Los costos se van disminuyendo. ¿Por qué se van disminuyendo? Porque si yo soy un comerciante, yo vendo una ropa, una línea de marca X, ¿verdad? O sea, yo voy a la zona libre, compro eh, 25 suéter, ¿verdad? Por lo general, cuando tú compras una cantidad de suéter o de algún artículo,
en esos lugares, ¿verdad? Por la compra de esa cantidad tan enorme de ropa o de artículos, te dan algún tipo de promoción o algún tipo de rebaja, se le puede decir. En Panamá le decimos rebaja. Y eso hace que los costos, ¿verdad?, disminuyan. Entonces, cuando usted llega acá a la ciudad capital, con esa mercancía, con esos productos, usted lo vende, entonces usted saca un margen de ganancia bastante amplio. Esta característica cabe en ese ejemplo. Un comerciante que compra mercancías en las distribuidoras de la zona libre o otras distribuidoras, eh, tiene un contrato, ¿verdad? Así que si compras 50 pares de camisas, 50 pares de zapatos, te hacen una disminución del 20, del 25%. Entonces eso hace que los costos disminuyan. Es algo que se da en la vida real. Característica, ¿verdad?, de las diferentes curvas de costo, medio total, costo variable medio total, ¿verdad? Tienen forma de U y son decrecientes, ¿verdad? Más que todo, esto se da más que todo en el largo plazo. Parece que estamos viendo corto plazo, lo anterior, ¿verdad? Cuando los costos iban aumentando y en el largo plazo los costos van disminuyendo. Ya el empresario, el comerciante tiene mayor conocimiento de esto, ¿verdad? Y aquí vemos algunas características, ¿verdad?, de lo que son los costos en el largo plazo o de las curvas de los costos en el largo plazo. Desde el punto de vista económico, el largo plazo es el periodo suficiente, largo, que le permite a la empresa variar la cantidad utilizando todos sus insumos. O sea que en el largo plazo ya uno como empresario tiene conocimiento, entonces como tiene conocimiento, tiene experiencia, sabe cómo utilizar los insumos y sabe cómo hacer que sus costos vayan disminuyendo. No existen los costos fijos en en el largo plazo, ¿verdad? Todos los costos fijos se convierten en costo promedio, según la teoría. A medida que una empresa amplía sus factores de costos, se mueve de una curva de costo promedio de corto plazo a otra, ¿verdad? Eso lo vamos a ver ahora por medio de una imagen. Y la curva de costo medio a largo plazo se compone por el límite más bajo de todas las curvas a corto plazo. Muestra la forma menos costosa de producir en cualquier nivel determinado de producción. Lo vemos, ¿verdad? Esta es la curva de costo promedio a largo plazo, la curva esta que está por debajo de las demás. Ya como uno tiene experiencia, un empresario con experiencia, un dueño de negocios con experiencia o comerciantes con experiencia, ellos saben en qué nivel producir, saben cuándo producir, saben cuánto vender en el caso de las personas que son comerciantes y saben cuándo comprar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa teóricamente o gráficamente? El empresario siempre va a tratar como tiene conocimiento en el largo plazo, de ubicarse en la curva de costos más baja, ¿verdad? Si nos ponemos a ver acá, en la curva de costos promedio, disculpen, más baja, si nos ponemos a ver acá, la curva de costos, ¿verdad?, promedio es más alta que esta. La CME1, curva de costo promedio 1, es más alta que la número 2 y que la número 3, ¿verdad? Entonces, esto muestra teóricamente cómo funcionan las empresas o cómo funcionan los empresarios o las personas o los comerciantes al momento de realizar sus compras, ¿verdad? Y como último tema, ¿verdad?, tenemos la parte que son economías de escalas, rendimientos constantes y deseconomía, ¿verdad?
Y podemos hablar que la economía de escala, ¿verdad? Se da más que todo eh, más que todo cuando el empresario, ¿verdad? O las empresas con una larga trayectoria, ¿verdad? Cuentan con algún tipo de personal especializado, cuentan con mano de obra con experiencia, y eso hace, ¿verdad? Que el costo promedio a largo plazo vaya disminuyendo, ¿verdad? Ya una persona con experiencia sabe trabajar, una persona con conocimiento sabe producir, sabe que hace que las empresas aumenten sus costos y sabe que hace que las empresas disminuyan sus costos. Entonces, él sube el nivel, sube la curva de aprendizaje, ¿verdad? Y eso hace que la producción se incremente, ¿verdad? Tener un personal especializado hace que se den economías de escala en las diferentes empresas. Rendimiento constante a escala, rendimiento constante a escala, ¿verdad? O se puede decir rendimiento constante. ¿Qué pasa, verdad? Esto se da más que todo en aquellas empresas en que no invierten en capacitaciones, no invierten en incentivos, ¿verdad? Eh, si yo a una persona, ¿verdad? No la capacito dentro de lo que es una empresa, él me va a producir lo mismo. Por lo tanto, los costos promedios, ¿verdad? De esa empresa van a ser iguales, ¿verdad? Durante lo largo del tiempo. Esto pasa mucho, ¿verdad? En instituciones públicas, en empresas, ¿verdad? Donde tú entras con $1.500 y te mantienes con $1.500 a lo largo del tiempo. Conoces el trabajo, pero no vas a producir más allá si no te dan algún tipo de capacitación o si no te dan algún tipo de incentivo, ¿verdad? Y la parte de rendimientos a escalas decrecientes o deseconomía, ¿verdad? Se da más que todo por situaciones, ambientes laborales negativos que se dan en las diferentes empresas, en las diferentes instituciones, ¿verdad? En ese caso se tiene que contratar nuevos gerentes, supervisores, ¿verdad? Eso trae consigo costos, señores. Entonces, sistemas que determinen o monitoreen lo que son los costos. En vez, ¿verdad?, de un buen clima laboral, hay un clima laboral bastante tenso o negativo, ¿verdad? Existe competencia, ¿verdad?, entre los empleados. Y mala percepción, ¿verdad?, por parte de los empleados. Piensan que su trabajo es insignificante, lo que resulta en una producción más baja por trabajador. Entonces, aquí hay una gráfica, ¿verdad?, que muestra cómo son los costos, ¿verdad?, en economías de escala, disminuyen, en deseconomía aumentan, en economía constante, en rendimientos constantes a escala son constantes, ¿verdad? Se mantienen lineales a lo largo del tiempo o constantes a lo largo del tiempo. Bueno, hasta aquí llega la explicación teórica, ¿verdad? La parte que me hacía falta explicarle a ustedes en el salón de clase. Yo dije que iba a hacer el video y se lo iba a enviar.